El poder comprender español cuando te hablan o cuando escuchas algo da mucha satisfacción y te permite tener una base sólida y una referencia para poder hablar con mayor soltura y poderte escuchar más como un nativo. Pero ¿cómo puedes mejorar tu comprensión auditiva si no entiendes nada o casi nada de lo que escuchas? En este video te daré 10 ideas para que puedas mejorar tu comprensión auditiva de la manera más fácil posible. El idioma de los subtítulos lo puedes cambiar en la opción de configuración del video. Si tienes tiempo, intenta escuchar este video primero con subtítulos y luego sin subtítulos. Esto te ayudará a mejorar tu comprensión auditiva más rápidamente. Empecemos. Hola, mi nombre es Nicolás y soy profesor en la Escuela de Español Spanish Black Belt, una escuela especializada en dar clases conversacionales de español por hablantes nativos del idioma, como yo. Si tienes un minuto, danos una visita en nuestra página de internet SpanishBlackBelt.com. Usa todos los recursos en línea que estén a tu disposición para mejorar tu comprensión auditiva. Incluso si recién estás comenzando a aprender el español, ya sea por tu cuenta o a través de clases formales, escucha tantos podcasts, audiolibros, canciones, videos y noticias como puedas. Puedes encontrar vínculos a estos recursos en la sección de descripción de este video abajo. El interactuar con estos recursos en español te ayudará a exponer tu oído al idioma, lo cual te ayudará a que el español te resulte mucho más fácil luego cuando lo estés aprendiendo formalmente. No necesitas comprender todo al principio. Ten en cuenta que exponer tu oído a los sonidos o ritmos del idioma es mucho más importante que comprender el idioma por completo. El poder comprender la idea general de lo que escuchas al inicio ya de por sí es un logro muy significativo, incluso si no puedes comprender todos los detalles de lo que escuchas. En un inicio, el objetivo es exponerse lenta pero constantemente a la gramática, el vocabulario, los patrones del lenguaje y las convenciones del mismo para que el escuchar español te resulte cada vez más fácil. Encuentra momentos en el día donde puedas escuchar el español mientras continúas con tu rutina diaria. Escucha música, podcast y audiolibros en español mientras te recuestas en tu cama, mientras tratas de dormir, mientras cocinas, mientras limpias tu casa, mientras acaricias a tu gato, mientras haces ejercicio, mientras descansas en tu sofá favorito. Incluso después de acostarte, si tienes dificultad para dormir, en lugar de contar ovejas, escucha un podcast o algo en español y repítelo en voz alta tanto como puedas o en silencio en tu mente si no puedes hablar en ese momento. Mentirosa. Si te quedas dormido mientras estás escuchando el español, es posible que empieces a soñar en tu nuevo idioma más pronto de lo pensado. Puede que te despiertes más cansado de lo habitual, pero las recompensas de un aprendizaje acelerado no tendrán precio. Escucha el español a un volumen un poco más alto de tu habitual para que puedas comprender todas las frecuencias. Al inicio te va a resultar más difícil comprender el español cuando las personas hablan bajito, cuando susurran al oído o cuando hay música
de fondo mientras hablan. Para que te resulte más fácil el poder escuchar esas partes, considera subir el volumen de tus dispositivos 1 o 2 niveles más alto de lo que normalmente escuchas en tu idioma nativo. Usa subtítulos y letras en español mientras aún no puedas comprender la mayor parte de lo que escuchas. Al escuchar música y leer la letra a la misma vez, podrás formar vínculos en tu cabeza entre lo que escuchas y lo que lees. Hoy en día, servicios de transmisión de música digital como Amazon Prime o cualquier otro de ellos te permite ir descubriendo música específica en español que pueda gustarte más. Muchas de estas aplicaciones, como Pandora, por ejemplo, te permiten leer la letra de las canciones al mismo tiempo que la música va sonando. Pasa de ser un oyente pasivo a un oyente activo, tanto como tu tiempo lo permita. Cuando puedas, dedícale tu atención exclusiva a escuchar en español de la manera más activa posible. Eso significa no hacer ninguna otra actividad mientras escuchas el español. Considera, por ejemplo, mirar películas o series de televisión en Netflix o Amazon Prime, por ejemplo, o incluso videos en español en YouTube. Encontrarás vínculos a estos recursos, a estas películas, series de televisión que recomendamos en la descripción del video abajo. Esta descripción la puedes ver si estás mirando este video desde tu computador o teléfono inteligente. Si estás mirando este video desde tu televisor, considera buscarnos en YouTube, en nuestro canal que lleva el nombre de nuestra escuela, Spanish Black Belt, para que puedas accesar a esta sección de descripciones. Si usas Netflix, una forma alternativa para encontrar más películas en español es simplemente ir al campo de búsqueda e ingresar allí la frase películas en español. Verás que el resultado incluirá muchas películas muy interesantes para que puedas ver. Ten en cuenta que es posible que tu serie favorita en Netflix, grabada originalmente en inglés, esté doblada al español. ¿Por qué entonces no considerar verla en español y así continuar aprendiendo mientras te diviertes? Cuando dedicas tu atención exclusiva a ver o a oír algo y pausas para buscar en el diccionario aquella palabra que no comprendes, estás escuchando o viendo activamente en lugar de pasivamente. El buscar una palabra nueva en el diccionario y tomar nota de ella te ayudará a que puedas recordar esta palabra por mayor tiempo. La aplicación de traducción de Google es excelente para poder encontrar el significado de las palabras rápidamente. Recuerda, cuando encuentres una palabra nueva, trata de escribirla en un papel o grabarla en la misma aplicación de traducción de Google, que es una funcionalidad que te dan gratuitamente, o considera crear incluso tarjetas donde escribas la palabra y la definición de esta, una palabra por tarjeta. Escucha el mismo recurso más de una vez. Vuelve a escuchar el audio que ya oíste o vuelve a ver el video que ya viste
más de una vez. Si lo viste o escuchaste primero con letras o subtítulos en inglés, cambia ahora a verlo con subtítulos o letras en español y luego sin subtítulos. Practica repitiendo en voz alta lo que escuchas o en silencio en tu mente si no puedes hablar en ese momento. Esto te ayudará a poder transicionar más rápidamente entre poder escuchar y poder hablar el español. Esto es porque al incorporar un sentido adicional, el habla, al proceso de aprendizaje, podrás recordar las palabras que vas aprendiendo más fácilmente. La idea es que los mismos sonidos suenen en tu mente, en tus oídos y en tu boca tan frecuentemente como sea posible. Esto te ayudará a que por imitación puedas luego aprender a hablar más rápidamente. Ten paciencia. Roma no fue hecha en un solo día. De la misma manera, el aprender a escuchar y a hablar como un nativo requerirá de una inversión de tiempo significativa, incluso si dispones de los mejores recursos y de profesores excelentes. Si te es muy difícil comprender lo que escuchas, incluso con subtítulos, considera reducir la velocidad de lo que escuchas. Tanto los podcasts como los videos en YouTube te permiten hacer esto con facilidad. Relájate y celebra tus logros. Celebra cuando reconoces una palabra, cuando comprendes el significado de una frase, cuando entiendes el primer 25, 50, 75% de lo que vas escuchando. Si te relajas, vas a entender mucho más. Las palabras y las frases comenzarán a repetirse una y otra vez, lo que hará que cada vez te sea más fácil el poder comprender el español. Recuerda, mientras más disfrutes del proceso de aprendizaje, más querrás continuar aprendiéndolo. Y así, cada vez más fácil te resultará aprender el español y hablarlo como un nativo, como yo. Estas fueron las 10 ideas que quería compartir contigo para mejorar tu comprensión auditiva. Cuéntame, ¿crees que estas ideas te van a ayudar? ¿Crees que estas ideas no te van a ayudar? Escríbeme tu respuesta o cualquier pregunta que tengas en la sección de comentarios abajo. Puedes escribirme en inglés, que también entiendo, o en español para practicar un poquito, y te responderé tan pronto pueda. Si te gustó este video, recuerda ponerme un me gusta. Tanto yo como todos los otros profesores de nuestra escuela de español, Spanish Black Belt, tenemos la formación y la experiencia requeridas para poder ayudarte a alcanzar tu sueño de hablar en español en el tiempo más corto posible. Al ver y oír todos estos recursos complementarios, podrás venir mejor preparado a tus clases de español para poner en práctica lo aprendido mientras recibes la retroalimentación de tu profesor y los consejos y sugerencias para continuar mejorando a través de los diferentes niveles de fluidez en el español. Recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes apretar el botoncito rojo suscribirme que verás abajo y también la campanita que se activará a continuación para que te llegue una notificación tan pronto salga nuestro próximo video. Nos vemos pronto. Recuerda, tú puedes.